Vale, ahora sí, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todes por acompañarnos una tarde más en este ciclo Petardo. Para quien no conozca el ciclo, este término remite quizá a lo que conocemos como más inmediatamente, ¿no? Como este exceso, la fiesta, lo aparentemente banal, las locas, las pestañas, la purpurina, etcétera. Pero lo que busca este nombre es pues, pensar los desbordamientos que genera la pluma o la posibilidad de ser otros y otras, no pedir permiso, sino desparramar formas diversas de identidad, burlarse del buen gusto, pensar en otras formas escandalosas de ser y de aparecer. Y por lo tanto buscar exagerar también las estructuras que tantas veces nos resultan coercitivas o una especie de nuevas cárceles, ¿no? Y por lo tanto lo petardo lleva esta cuestión de la fiesta, de la risa, de la diversión, pues a la propia experiencia cotidiana, ¿no? En cómo somos demasiado o cómo somos drama, risa, llanto, deseo, ¿no? Y por lo tanto dejamos de ser cuerpos discretos y bien peinados y empezamos a ser cuerpos que molestan y cuerpos que interpelan. Así que no es que lo petardo no sepa de reglas, sino que aprende a decirlas mal y a reírse de ellas. Y es un poco la propuesta de este ciclo, repensar qué es aquello que se supone que tenemos que hacer y que ser. Y para ello contamos hoy, tenemos la suerte de tener a Lidia Cachinero, especialista. Voy a decirlo bien porque luego yo también me pongo petarda y no digo las cosas como hay que decirlas. Ella es graduada en Historia y Ciencias de la Música y doctora internacional de esta casa, así que es una alegría tenerte de vuelta. Su investigación se ha centrado en las representaciones del feminismo, la homosexualidad y el transformismo en los espectáculos de variedades del siglo XX en España. Ha realizado una estancia predoctoral internacional en la Universidad Libre de Bruselas, donde siguió trabajando estos temas. Y en el año 2022 fue galardonada con el Premio Ateneo de Granada en la categoría de investigación en Letras y Ciencias Sociales por su proyecto de investigación titulado Aproximaciones a los estudios musicales de género en la provincia de Jaén, 1870-1931, codirigido con el investigador Nicolás Jiménez Ortiz y financiado por el Instituto de Estudios Jienenses. Actualmente está en el proyecto de investigación MIDI, Música, Identidades e Intertextualidad, dirigido por mi queridísimo Diego García Peinazo. Esto es un resumen muy cortito de su currículum, pero realmente bueno, nos da unas pistas, unas pinceladas de su trayectoria, que en este caso, pues, aunque ha trabajado tanto cuplé como copla, pues, ha orientado hacia el cuplé mirando hacia el franquismo por petición expresa, porque a partir del mes que viene, y su conferencia sirve como punto de partida, vamos a celebrar una serie de actividades para repensar los 50 años de la muerte de Franco, que parece que no se termina de morir. Y ha venido un señor que se apellida Quiles, de cuyo nombre no quiero acordarme, a recordarnos esta cuestión hace muy pocos días. Y, como digo, ¿no? Pues sirve un poco de bisagra, como una especie de ciclo petardo meets 50 años en libertad, que es como se llama este ciclo. Y que Lidia arranca y seguirá el 17 de noviembre a las 7 en esta misma sala con una conferencia sobre censura en la música en el franquismo impartida por mi querida catedrática ya jubilada Gemma Pérez Alduondo, especialista máxima en este país de esta cuestión. Y al día siguiente, el 18 de noviembre, también a las 7 en esta misma sala, estará Iván Iglesias hablando sobre propaganda, en este caso en las músicas populares en el franquismo, que también es de gran interés. El 19 de noviembre, o sea, tenéis 3 días para empaparos de música y franquismo, para salir, por supuesto, antifranquista. Ese es todo el objetivo, si alguien todavía tiene algún ramalazo. Tendremos al Cuartet Brossa,
que son extraordinarios, que van a traernos aquí el disco Canciones de los Brigadistas, Cançons dels Brigadistes, que recupera buena parte de las canciones de la resistencia franquista, tanto por los republicanos españoles como por las brigadas internacionales. Y el día 20, esto del área de escénicas, tendremos una pieza que se llama La muerte del gran cabrón, cada uno que haga sus asociaciones, de quién se tiene que morir definitivamente. La siguiente semana, no me voy a meter en detalles, lo tenéis ya en la agenda de la Madraza, vamos a dedicar tanto las sesiones del Cine Club, que también tienen este guiño hacia el franquismo desde esta semana del 17, como la siguiente, a Pasolini, porque también son 50 años del asesinato de Pasolini, y de hecho presentaremos una pieza compuesta por Carlos de Castellarnau sobre Petróleo, la novela póstuma de Pasolini, que yo os recomiendo mucho que vayáis a ver y escuchar. Así que, bueno, muchas gracias, Lidia, por estar, por venir, por orientar ya esta mirada también hacia estos temas que, por desgracia, ya lo estábamos comentando de más, ¿no? De más actualidad de la que nos gustaría. Y creemos que la cultura puede ser un lugar para generar resistencias y también miradas críticas que parece que se han tornado desgraciadamente urgentes. Así que, bueno, muchas gracias. Doy la palabra a Lidia. Bien, buenas tardes a todas, a todos y a todes. En primer lugar, me gustaría comenzar esta conferencia agradeciendo a la directora del área de música de la Madraza, a Marina Hervás, su invitación para estar hoy aquí, que me hace muchísima ilusión, como ustedes se pueden imaginar, y a todas, todos y todas ustedes su asistencia. Esta charla aborda cómo el revival del cuplé, a raíz del exitoso estreno El último cuplé, producido por Orduña en 1957, contribuyó a la apertura en la representación pública de la libertad sexogenérica durante el franquismo a través de la cultura popular. Este trabajo propone revisitar las representaciones de la diversidad sexogenérica y la estrategia de subversión de roles de género desarrollada en los escenarios y en las producciones audiovisuales durante el segundo franquismo. A partir de este enfoque se propone una lectura que entiende estas manifestaciones culturales como espacios de resistencia simbólica capaces de generar formas alternativas de deseo, sociabilidad y expresiones identitarias en el marco de una dictadura que imponía una moral sexual férrea y conservadora. Desde una perspectiva interdisciplinar que combina los estudios de género, la musicología y la historia cultural, se ha realizado una revisión exhaustiva de la bibliografía especializada junto a un análisis de fuentes primarias que van desde las propias letras y las melodías de los cuplés hasta materiales de prensa, programaciones cinematográficas y documentación sobre espectáculos de variedades. Asimismo, se ha procurado integrar algunas memorias de artistas LGTBIQ+, que desarrollaron su actividad durante el franquismo con el fin de recuperar sus voces y experiencias desde una metodología ya de carácter microhistórico. Estos enfoques permiten observar cómo los y las artistas LGTBIQ+, habitaron los espacios públicos de sociabilidad, desafiando los límites impuestos por la censura franquista y utilizando la música, la performance y el humor como herramientas de autoafirmación, supervivencia y resistencia cultural. El estudio que aborda el propio género del cuplé fue desde su inicio bastante conservador. Un primer ejemplo de ello lo podemos encontrar en la primera monografía sobre el cuplé, publicada en 1954 por Ángel Zúñiga, donde afirmaba, y cito textualmente, que el Estado en 1927 cedió a la ciudad de Barcelona el barrio de Atarazana, donde tenían lugar piquetas demoledoras que acabarían con la esquina de la calle Cid y Perecamps, donde ahora cantan sus locuras los invertidos de La Criolla y Casa Sacristán. Estos dos locales fueron desde el inicio del cuplé, a partir de los primeros años del siglo XX,
lugares de sociabilidad LGTBIQ+, lugares donde se celebraban espectáculos transformistas y donde acudían no solo la propia comunidad LGTBIQ+, sino también hay referencias en artículos de prensa de 1930 de asistencia a estos locales de marineros de la Armada nazi, marineros de la Armada británica y revolucionarios rusos como Trotsky. Sin embargo, el auge de los Popular Music Studies y de los estudios de género ha propiciado una aparición de investigaciones que abordan este estilo musical desde diversas perspectivas, y así podemos encontrar en trabajos como los de Gloria Durán, como los de Lidia García, Inmaculada Matías Polo, Enrique Encabo, Julio Arce, Irene María Méndez, entre otras muchos autoras, cómo se han revisitado estos espacios del cuplé desde su origen hasta la actualidad, y todo ello ha contribuido a consolidar el estudio del cuplé y de los protagonistas como un estudio pionero en la reivindicación y en la transmisión de consignas feministas y propaganda LGTBIQ+, en los escenarios de variedades desde finales del siglo XIX hasta el momento. El origen del cuplé en España se sitúa en los últimos años del siglo XIX, alcanzando su auge en la década de 1910 y manteniéndose vigente hasta el final de la Guerra Civil Española. En 1939, la instauración de la censura franquista y el propio desgaste del género provocaron su relegación en favor de la copla y de la canción española. No obstante, en estos nuevos formatos sobrevivieron técnicas escénicas, discursos, narrativas y prototipos compartidos que volvieron a dar en estas nuevas formas de canción española el protagonismo a la mujer o a determinados estereotipos que representaban la homosexualidad o las identidades no binarias. Las cupletistas y los artistas transformistas, que habían logrado alcanzar gran notoriedad durante el periodo anterior a la Guerra Civil, siguieron trayectorias dispares a partir de este momento. Algunos intérpretes de variedades, como Concha Piquer, Petra García o Custodia Romero, a quien podemos ver en pantalla, continuaron su trayectoria en los escenarios del folclore, la ópera flamenca o la canción española, no sin antes atravesar por duros procesos de depuración musical impuestos por el franquismo. Otras figuras, como María Antinea, Margarita Xirgu o Miguel de Molina, se vieron obligadas a exiliarse por su condición sexual o por su ideología política, principalmente en América Latina, donde pudieron proseguir con su actividad artística y política. Pero también hubo quienes fueron víctimas directas de la represión franquista. Edmond de Brie, quien podemos ver en pantalla, es considerado el artista transformista más importante del primer tercio del siglo XX, el más célebre a nivel nacional e internacional. Tras la Guerra Civil sufrió una brutal agresión a manos de varios hombres afines al régimen, y después de aquel episodio su destino quedó envuelto en incertidumbre. Hay algunas fuentes en las que apuntan a que Edmond de Brie murió en la indigencia en los años 50, pero tanto Retana como su biógrafo oficial, Juan Carlos Usó, en Orgullo Transvestido, sostienen que Edmond de Brie efectivamente falleció a causa de esta brutal paliza. Álvaro Retana fue igualmente perseguido. Es reconocido como uno de los principales autores de literatura homoerótica en la España de comienzo del siglo XX y como creador de numerosos cuplés, escenografía y vestuarios de variedades. Fue acusado por el régimen en 1939 de cometer actos de sodomía con objetos eclesiásticos, y Retana, a sabiendas de lo que ya había ocurrido con otro de sus compañeros, se declaró culpable. Fue condenado a muerte por ello, pena que le fue conmutada por la intercesión del Papa Pío XII a 9 años de prisión, y cuando logró salir de prisión, Álvaro Retana comenzó a recopilar la historia del cuplé y de las variedades, el artista de variedades. Estas monografías fueron publicadas, pero tal y como recoge Martínez Rubio en el franquismo contra Álvaro Retana, hubo numerosos expedientes incoados a estas monografías y censurados. Por tanto, lo que sí que hizo Álvaro Retana fue recopilar todas las fotografías, postales, testimonios, cartas, recortes de prensa de las variedades relacionadas desde una perspectiva de género, ¿no? Relacionadas con esa propaganda feminista y con esa visibilidad de la diversidad sexogenérica, y recopiló también un importante álbum de artistas transformistas de españoles del primer tercio del siglo XX, que por razones obvias no se llegó a publicar,
pero sí que se encuentra en su archivo y todo ello constituyen las fuentes fundamentales para el estudio del cuplé a día de hoy desde una perspectiva de género. Durante la dictadura franquista, las disidencias de género y sexuales fueron objeto de una intensa represión institucional, social y simbólica. El régimen articuló, como ya hemos podido comprobar en esta biografía, un sistema de control basado en el nacionalcatolicismo que vinculaba la moral sexual con el orden político y religioso. En este contexto, las personas homosexuales, trans y otras identidades no normativas fueron perseguidas a través de dos instrumentos legales, como la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes en 1957, en la que se incluyó la homosexualidad como causa de internamiento en colonias agrícolas y en prisiones. Las colonias agrícolas no dejaron de ser campos de concentración. Y posteriormente la aprobación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1970, que de nuevo mantuvo la criminalización de la homosexualidad bajo un discurso de enfermedad moral. La censura cultural, la vigilancia policial y la patologización médica se combinaron para borrar o domesticar las manifestaciones públicas de la diversidad sexogenérica. Sin embargo, y pese a este contexto represivo, hubo diversos espacios de sociabilidad como los cafés cantantes, los cabarets, las propias pantallas del cine y las salas de cine, los billares, que ofrecieron márgenes de resistencia a la comunidad LGTBIQ+ y estrategias de visibilidad, algunas veces no tan encubiertas, que hoy en día constituyen un valioso testimonio de disidencia sexual bajo el franquismo, como bien apuntan los trabajos de Fernández Galeano. En este contexto, cabe preguntarse cómo el cuplé se volvió a configurar como un medio para la autoafirmación y la representación de la diversidad sexogenérica. Esta asociación ya venía dada gracias al éxito que obtuvieron los espectáculos transformistas y la multitud de cuplés que abordaban la homosexualidad, la bisexualidad y la identidad trans desde un punto de vista favorable, todo ello estrenado entre 1910 y 1939. Esto lo podemos encontrar en títulos como La Vaselina, Sarasa, Quien fuera mujer o Todo me da igual, por citar algunos ejemplos. Tras el estreno de la película El último cuplé de Juan de Orduña, protagonizada por Sara Montiel en 1957, el cuplé volvió a recuperar su auge en el panorama escénico español previa censura franquista. Las letras que se reinterpretaron en este llamado cine musical del cuplé comprendían temáticas que iban desde las canciones de amor más inocentes, más blancas, como La Violetera, hasta canciones que reflejaban el empoderamiento femenino, como La nieta de Carmen, Tú no eres eso, Agua que no has de beber, y una no muy escondida libertad sexual femenina. Todo ello se puede observar a través del análisis de títulos como Ven y ven, Balancé, Polichinela, Machicha o quizá la más recordada a día de hoy, Fumando espero. Estas canciones se prestaron a la resignificación en clave LGTBIQ+, cuando fueron reinterpretadas por los imitadores de estrellas en los escenarios de variedades y en los espectáculos clandestinos. Escuchemos un fragmento de Ven y ven, donde se puede observar esta transgresión de la moralidad nacional católica. Jesús, son 4 velas que voy a poner a Santa Cecilia si la niña no... Acabo de acariciarte, no pierdo las esperanzas, con el tiempo y un ganchillo, mi vida hasta las verdes se alcanza. Ven y ven y ven. Chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte, mi vida, ya sabes para lo que digo. Gracias, niña, salieron, yo salieron. Porque canto el ven y ven, sé que han muchas esposas, de que luego sus maridos mi vida en
casa las llamen sosas. Ven y ven y ven. Chiquillo, vente conmigo. No quiero para pegarte mi vida. Ya sabes a lo que digo. Ven y ven y ven. Chiquillo, vente conmigo. ¿Qué tal? Hija de... Siento quitar a Sara Montiel de esta manera. Bien, como hemos podido comprobar, la letra de este cuplé sostiene no solo una crítica explícita, ¿no?, llamando sosa a la feminidad tradicional del nacionalcatolicismo, sino también sostiene de manera reiterativa ese deseo femenino en primera persona de manera explícita e insistente. Esta letra, junto a la propia performatividad de Sara Montiel, pone en primer plano la urgencia femenina del placer, el poder de la corporalidad de las mujeres, subvirtiendo de esta manera los roles de feminidad nacional católica. La mujer, por tanto, no se limita a ser objeto de deseo, sino que pasa a ser el sujeto deseante que se expresa libremente con el público, rompiendo también la cuarta pared y conectando con los espectadores de la propia película, una técnica muy recurrente en el cine musical del cuplé. En cuanto a la recepción por parte de los asistentes, se produce una doble capa de significación. Por un lado, las mujeres podían verse reflejadas en un estándar de feminidad pasado que traspasaba los límites de la feminidad conservadora y que rememoraba esa libertad sexual femenina vivida en los años 10, 20 y 30 en España. Y por otra parte, el público LGTBIQ+ se veía también reflejado en una ambigüedad sexogenérica en la letra de los cuplés que hacía factible su resignificación en clave de deseo queer. Como señala Santiago Lomas Martínez en su tesis doctoral, la fascinación del colectivo LGTBIQ+ por el cine musical del cuplé se explica por varios factores. En primer lugar, un recuerdo a esa ya libertad sexual vivida y pasada, reivindicada durante el auge de este género, y en segundo lugar también pues, por la propia representación de los espacios público-privados que se muestran en pantalla, que funcionaban también como una metáfora de la propia vida y sociabilidad de las personas LGTBIQ+ durante el franquismo. Así, la estrella del cuplé, que en el escenario alcanza un pleno reconocimiento y éxito internacional, en la intimidad se presenta como lo que Santiago Lomas llama diva sufridora, que al final es la culpable de todos los males que le causa su transgresión sexual. Este doble registro pueden observarse en multitud de películas como El último cuplé o La tirana, considerando además que muchos de los principales creadores de este género eran también autores queer. De esta manera conseguían que el público empatizara tanto con la forma de sociabilidad como de la represión franquista que estaban viviendo no solo los propios creadores del film, sino toda la comunidad LGTBIQ+ durante el segundo franquismo. Tras el exitoso estreno del último cuplé en el 57, los cineastas siguieron apostando por este rentable género cinematográfico con películas como Aquellos tiempos del cuplé de José Luis Merino o La violetera de Luis César Amadori, ambas en 1958, y después del cuplé de Arancibia o Carmen la de Ronda, también en 1959, o Pecado de amor de Luis César Amadori en 1961. Cabe destacar que además de recuperar todo el repertorio musical y patrimonial del cuplé de las variedades, estaban basadas en las propias biografías de las cupletistas más famosas de este periodo, como La Goya, La Bella Chelito o Salud Ruiz. Estas producciones cinematográficas rescataron también la estética de los escenarios de variedades en la década de los 50. De esta manera, los trajes de Faralae y los mantones de Manila convivieron con los vestidos ajustados, los escotes en forma de corazón, el terciopelo, las lentejuelas y las plumas, en ambos sentidos, rescatando la indumentaria cabaretera y sorteando la censura, como muestran estas imágenes. Este hecho volvía a poner en escena el poder de la corporalidad femenina para la transmisión de mensajes que subvertían la moral nacional católica en consonancia con las propias letras que interpretaban, que mostraban una pretendida libertad sexual.
Sin embargo, la película que más se ajustó a la realidad de las variedades y en concreto al couple psicalíptico o al couple erótico fue Varietés de Juan Antonio Bardem, protagonizada de nuevo por Sara Montiel, estrenada en 1971, 4 años antes del fallecimiento de Franco. Tanto el repertorio como la indumentaria empleada en esta película dieron buena cuenta de la transgresión, como se observa en el fragmento que se muestra a continuación. Soy la joven ingenua, sin picardía. Y yo a solas con un hombre, ay, no sé qué haría. Tal vez le diera un beso bastante largo, como esos que prodiga la Greta Garbo. Mostraría esta pierna tan bien formada y la otra la tendría muy bien tapada, porque la que practica la ingenuidad de todo cuanto tiene enseña la mitad. Yo no lo sé. Cuando me espabile, ya se lo diré. Yo no lo sé. Cuando me espabile, ya se lo diré. Le presento mi brazo y una cadera y un trocito de mi espalda para que viera que mis papás me hicieron tan bien formada que en punto a redondeces no envidio nada. Y al final le obsequiaba con mucho gusto que ocultar lo más bonito no fuera justo. Con esto se demuestra mi ingenuidad. De todo lo que tengo, enseño la mitad. Yo no lo sé. Venga usted mañana y se lo diré. Yo no lo sé. Venga usted mañana y se lo diré. Venga usted mañana y se lo diré. El régimen franquista prohibió, por supuesto, los espectáculos transformistas en 1939 en el marco de su política de control moral y cultural. Sin embargo, el transformismo logró sobrevivir en los escenarios mediante diversas estrategias de camuflaje frente a la censura. En un primer momento, estas actuaciones comenzaron a anunciarse con una nomenclatura ambigua, se denominaban imitadores de estrellas o cancioneros, pero estas fórmulas constituyeron en sí mismas tácticas de resistencia que posibilitaron mantener viva una práctica escénica asociada a la diversidad sexogenérica. Entre estas medidas empleadas para sortear la vigilancia policial se encontraba la del uso de una bombilla roja en los camerinos de los propios artistas que se encendían cuando había una redada policial o se percataban de la presencia de policía franquista y le indicaban al artista, en este caso, que debía de salir al escenario vestido con pantalones. Este ingenioso sistema de señales, recogido por Julio Arce en su estudio sobre el transformista Paco España,
ilustra la creatividad y la resiliencia de los artistas transformistas en la España franquista. Uno de los artistas que triunfaron como imitador de estrellas en el ámbito catalán fue Mirko, quien inició su trayectoria ya en el propio auge del cuplé y de los espectáculos transformistas en los años 20. La censura y la vigilancia policial del franquismo no impidió que Mirko actuara maquillado en locales del Paral·lel barcelonés o el Molino Rojo todavía en los años 50. A pesar de las múltiples redadas policiales, Sebastián Guasch recuerda cómo la propia policía franquista estimaba el arte de Mirko y lo ponían en libertad cada vez que se producía una redada y era detenido. Entre su repertorio se podían encontrar letras de cuplé y coplas más famosas del momento, desde el propio repertorio perteneciente a las cupletistas como Pastor Imperio, Mercedes Seró o Concha Piquer, hasta las canciones de Quiroga, Valverde y las reinterpretaciones de las canciones del propio Miguel de Molina, que pese a no ser un artista transformista, su masculinidad disidente fue objeto de una paliza al grito de maricón y rojo y la causa de su exilio a México y Argentina. Madame Arthur fue otro de los artistas transformistas que triunfaron en el ámbito catalán después de la Guerra Civil. Comenzó su trayectoria artística a los 14 años en su Salamanca natal y pronto su éxito lo llevaron a actuar con la cupletista Celia Game en el espectáculo de Las Leandras. Se exilió en París en los años 40 y regresó a Barcelona en los 50, pero se mantuvo alejado de los espectáculos transformistas hasta inicios de la década de los 60, cuando comenzó a trabajar en la Sala Gambrinus de Barcelona. A pesar de haber sido condenado a 3 meses de cárcel acusado de escándalo público, de nuevo comenzó a obtener numerosos éxitos e incorporó en su espectáculo artistas transformistas internacionales como Cochinelle o como Dolly Bandol. Consiguió alargar su carrera hasta los años 80 con números en los que abundaban el maquillaje, la indumentaria femenina, la crítica y la frivolidad, propia de las variedades. En el ámbito catalán, y me van a permitir hacer este homenaje, se inscribe también la figura de Dolly Bandol, una de las vedettes trans más reconocidas a nivel nacional e internacional, cuya trayectoria combinó la reivindicación identitaria con el activismo y una intensa presencia en los principales escenarios nacionales e internacionales. Tras su paso por los cabarets alemanes e italianos, durante la década de los 60, Dolly Bandol se trasladó a Barcelona en 1971, donde continuó su trayectoria artística en la emblemática Sala Gambrinus, en Barcelona de noche o en el Blue Moon. En ellos presentó algunos de sus espectáculos más célebres como Loco Loco Cabaret, Travestí, Noches de Otoño, Delirio de la Estrella, todos representados antes de la muerte del dictador. Y en la década de los 80, Dolly Bandol ya amplió su trayectoria artística al ámbito empresarial, consiguió fundar el Belle Époque, uno de los cabarets más famosos en el ámbito LGTBIQ+ en Cataluña, y asumió no solo la dirección empresarial, sino también la dirección escénica, el diseño de vestuario y la concepción estética de sus producciones. Su fallecimiento, ocurrido el 14 de octubre de 2025, hace apenas una semana, ha despertado un amplio reconocimiento en la prensa y en el ámbito cultural, considerando su legado como una referente indiscutible en la memoria artística y activista LGTBIQ+ en Cataluña. Este activismo, vinculado al cabaret y a las variedades en Cataluña durante el franquismo, dejó un legado de artistas que lograron consolidarse en los escenarios donde todavía era posible experimentar ciertos márgenes de deseo, de frivolidad, de libertad y de performatividad cupleteril en medio de una España marcada por la moral más estricta. Entre todas ellas figuran también La Ochoa o Hilda Love, quien a sus 100 años, a día de hoy, continúa realizando espectáculos transformistas en Cataluña y desarrollando también pues, esa tradición escénica vinculada al activismo político. En el contexto madrileño, como bien apuntan los trabajos de Fernández Cano, proliferaron numerosos locales clandestinos de sociabilidad para la comunidad LGTBIQ+ durante el franquismo. Estos espacios iban desde los billares hasta baños públicos, cines, salas de teatro. La socialización de las personas LGTBIQ+ en este momento, como recuerda Fernández Cano, venía marcada también por un factor de clase.
De esta manera, lo más asequible para las personas de clase obrera era sociabilizar en la calle, exponiéndose de esta manera mucho más que las personas que sí que podían pagar una entrada para los espectáculos de cabaret o para el cine. Vinculado a la música escénica, los locales donde se representaron un mayor número de espectáculos transformistas fueron el Dima, la Sala Centauro o el Sacha, explorados todos ellos por Anto Rodríguez en su breve historia del transformismo en España, donde programaban con asiduidad espectáculos transformistas que contaban con la presencia de artistas como Juanito el Golosina, Manolita Chen, Nacha, Josete o Tamara la Gitana, que imitaban a figuras como Lola Flores o Paloma San Basilio. Y además eran asiduos a estos locales figuras también como Marife de Triana, Solano o Florinda Chico, que mostraban abiertamente su apoyo a este tipo de espectáculos y a los artistas LGTBIQ+. Un caso paradigmático, el contexto andaluz. En Andalucía la permisibilidad con el colectivo LGTBIQ+ era mayor debido a varios factores. Jesús Pascual expone en su estudio Querer como las locas la diferencia entre el prototipo de mariquita andaluz y el prototipo de maricón catalán o madrileño. En este sentido, el mariquita andaluz fue tolerado en ciertos espacios y profesiones por su utilidad o servicio a la sociedad. Es decir, la limpieza de la iglesia, los arreglos florales en las cofradías, la costura, la pintura. Y a su vez, Pascual también apunta que en Andalucía hubo un margen un poco más amplio para la sociabilidad LGTBIQ+, que en Madrid y en Cataluña, donde el régimen y las personas afines a él actuaban de manera mucho más contundente para mostrar su fachada o para mantener su fachada en zona roja. En su estudio, Jesús Pascual recoge el testimonio de La Palomita, un sevillano de 87 años que le narraba cómo organizaban fiestas de travestismo en la Sevilla franquista y la manera de socializar de un colectivo en todo este contexto, desde la devoción cofrade hasta las citas clandestinas o las relaciones homosexuales con hombres casados. Esta permisibilidad en el territorio andaluz no se ciñó únicamente al contexto sevillano. Otro de los principales ejemplos de espacios y lugares donde la sociabilización LGTBIQ+ se podía realizar de manera abierta durante el franquismo fue el pasaje Begoña, situado en Torremolinos. A finales del año 1962 comienzan a abrirse en este pasaje los primeros locales LGTBIQ+ en Málaga, donde acudían cada noche personas de todas las clases sociales y contaban también con la asistencia de reconocidos artistas como John Lennon, Brian Epstein, Pia Beck, Helmut Berger, Luciana Palucci, Sara Montiel y Maciel, entre otras muchas personalidades de la época, convirtiéndolo en uno de los principales espacios de sociabilidad LGTBIQ+ del momento en Andalucía. En estos escenarios actuaron la pianista y activista lésbica Pia Beck o la activista y artista trans Manolita Chen, así como numerosos imitadores de estrellas, continuando con esta tradición vinculada a las variedades y al couple. Durante casi una década, la apertura y la libertad que trajo consigo el pasaje Begoña no se quedó encerrada únicamente en los clubes nocturnos. En 1969, la policía inició una investigación tras aparecer en numerosos lugares de la capital malagueña varios carteles manuscritos con reclamos como, cito textualmente, «Señoritas, no los cacen a todos porque los hombres también son cosa nuestra, igualdad de oportunidades, primer día de la emancipación del mariquita, viva el tercer sexo». La permisibilidad del régimen franquista en este momento venía dada por la necesidad de abrir a España al turismo y, por tanto, consolidarla como un lugar turístico y permitir la entrada de divisas. En este momento, la férrea moral conservadora se relegó a un segundo plano y el pasaje Begoña y Torremolinos se convirtieron en un oasis de libertad en medio de una España franquista, como afirman las propias memorias orales de los asistentes y de los dueños de estos locales. Sin embargo, el 24 de junio de 1971, el gobernador civil de Málaga, Víctor Arroyo, miembro del Opus Dei, ordenó una gran redada nocturna en los locales del pasaje Begoña, que se saldó con más de 300 personas identificadas, 114 detenidas, consideradas peligros sociales, bajo el amparo de la recién aprobada Ley de Peligrosidad Social. Y tras este acontecimiento, los locales fueron clausurados y nunca más se volvieron a abrir.
Gracias a la Fundación Pasaje y Begoña se han podido recuperar y salvaguardar expedientes incoados a diferentes personas en Málaga acusados de actos de homosexualidad, además de los propios testimonios de los artistas, activistas y asistentes a los locales del Pasaje y Begoña en la década de los 60 y los afectados por la Gran Redada. Además, esta asociación ha logrado el reconocimiento de este pasaje como lugar de memoria histórica y ha logrado también su hermanamiento con el mítico pub Stonewall, entre otras muchas acciones llevadas a cabo para la recuperación y la puesta en valor del activismo LGTBIQ+ en España. El análisis del revival del cuplé y de su reelaboración en el cine y los espectáculos de variedades durante el franquismo permite comprender cómo las expresiones de la cultura popular se convirtieron en un terreno ambiguo y fértil para la subversión de los discursos de género no normativos y la sexualidad. A pesar del férreo control ideológico y moral impuesto por el régimen, los escenarios, los cabarets y las pantallas cinematográficas actuaron como zonas de disidencia simbólica donde la corporalidad, el humor y la música funcionaban como lenguaje de resistencia. El cuplé, heredero de una tradición que ya desde comienzos del siglo XX había cuestionado los propios límites del decoro, reapareció en el contexto del segundo franquismo como un vehículo capaz de sostener, bajo la apariencia de entretenimiento ligero, una crítica implícita a la moral nacional católica. Las películas del cine musical del cuplé, desde el último cuplé en 1957 hasta Varieté en 1971, recuperaron todo ese imaginario de sensualidad, deseo y libertad femenina que, si bien estaba mediado por la censura, permitía abrir grietas en la narrativa oficial de la feminidad doméstica y de la virtud cristiana. En estas producciones, la diva cupletera se elige como una figura liminal. Por un lado, era representada como una auténtica estrella en el escenario, mientras que en el espacio privado representaba todo ese sufrimiento derivado de su transgresión sexual. Esta ambivalencia convirtió el cine musical del cuplé en un espacio de proyección para el público LGTBIQ+, que pudo reconocerse en los deseos reprimidos y en los cuerpos desbordados por estas normas. Asimismo, los espectáculos de variedades y los espectáculos transformistas desempeñaron un papel crucial en la configuración de una cultura de la resistencia cotidiana. A través de estrategias de camuflaje, como la adopción de denominaciones ambiguas como imitadora de estrella o cancionero, o el uso de señales clandestinas que indicaban y evitaban la vigilancia policial, los artistas transformistas mantuvieron vivo un lenguaje escénico basado en la performatividad del género y en la parodia de la norma propio del cuplé. Lejos de ser simples números de entretenimiento, estas actuaciones constituyeron actos políticos de presencia. Cada cuerpo que se travestía en los escenarios ponía en crisis la ideología sexual del franquismo y al mismo tiempo también ofrecía un espejo donde poder imaginar otras formas posibles de ser y desear. Las figuras de artistas como Dolly Bandol, Mirko, Paco España, Hilda Love, Manolita Chen, entre otras muchas, evidencian cómo estos márgenes escénicos se convirtieron en espacios de autoafirmación identitaria y de articulación de comunidades afectivas. En paralelo, lugares como los propios cabarets barceloneses y los locales madrileños o el Pasaje Begoña operaban como territorios de sociabilidad LGTBIQ+, dentro de una sociedad atravesada por la represión y por el silencio. Estos espacios en los que convivían el humor, la ironía, el deseo y la complicidad demostraron que incluso en el contexto más restrictivo podía florecer una cultura popular de la diferencia y de la disidencia. Desde esta perspectiva, el estudio del cuplé y de los espectáculos de variedades durante el franquismo no debe de reducirse únicamente a una lectura costumbrista. Por el contrario, se trata de una vía fundamental para repensar la historia cultural del régimen desde su fisura y desde su resistencia, desde los cuerpos y voces que desobedecieron la norma sin proclama explícita, o a veces sí, con proclama muy explícita, pero con una profunda, todas ellas, carga política. Estas manifestaciones populares, inscritas en lo que podemos denominar como una estética de la insinuación, desbordaron los límites de la censura mediante el doble sentido, la exageración, el artificio
estrategias que forman todas ellas parte de una genealogía queer de supervivencia y creación iniciada en el couple. No obstante, este mapa sigue siendo parcial. Quedan aún por recuperar numerosas trayectorias artísticas, archivos personales, fotografías, crónicas de prensa y memorias orales que permitan reconstruir con mayor precisión la red de espacios y de sujetos que sostuvieron esta cultura de la disidencia. En este sentido, las metodologías propias de la microhistoria se revelan fundamentales para iluminar las experiencias locales y las dinámicas de sociabilidad que emergieron en diferentes contextos, no solo en los principales circuitos catalanes y madrileños, sino también en pequeñas ciudades y en entornos rurales donde la represión y la creatividad convivieron de forma singular. Avanzar en esta línea de investigación implica reconocer el valor político y patrimonial del couplé y de los espectáculos transformistas como expresiones de una memoria queer española que sobrevivió al franquismo entre bambalinas, canciones, lentejuelas y plumas. Estudiarla hoy en día no es únicamente un ejercicio académico, sino también un gesto de reparación y de justicia cultural y democrática hacia quienes hicieron de los escenarios un refugio para la libertad, una trinchera simbólica y una forma de existencia frente al miedo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Es complicado decir algo que no destroce lo que has dicho, ¿no? Quiero decir que muchas gracias por traer a colación todas estas voces que tantas veces hay que reivindicar para que no sigan, no como muchas veces se dice, ¿no? Como una nueva armarización o un nuevo ocultamiento, ¿no? Con lo que costó que pudiesen ver un poquito de luz, ¿no? Me callo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, tenemos un ratito todavía. Que cuando antes el teatro de Manolita Chen, como curiosidad, las señoras que salen con esos bikinis, allí también salían también bastante atrevido aquello. Y de hecho, pues, venía mucha gente de los pueblos a ver aquello, hombres del campo, y sobre todo lo que venía también eran muchísimos soldados. Aquello se llenaba de soldados, con aquellos petates que yo, bueno, era como especie de una gabardina, porque te llamaba la atención porque tenía mucho olor, y aquello se impregnaba del olor de los petates. De los petates no, se llama otra cosa. Y bueno, y aquello, pues, eran tiempos de Franco y la verdad que no había ningún problema en aquello. Luego también, pues, el tema de Rey Chico también, muy famoso aquí en Granada. Se hacían espectáculos también de todas clases, tanto homosexuales como normales. Bueno, normales, entiéndeme. y que, bueno, pues, había también muchos transexuales. Y había una señorita, bueno, era un caballero, que le decían la gata, que era un espectáculo de mujer y era un hombre. Y también era una persona que se paseaba por la calle vestida de mujer y trabajaba en el 33, no me acuerdo cómo se llamaba. Y trabajaba ahí, pues, sin ningún problema. Yo he vivido también en el tema, por ejemplo, del Albaicín, que había chicos que eran homosexuales y se querían mucho a los homosexuales en el Albaicín, eran muy queridos. Y nadie se metía con ellos, todo lo contrario. Y nosotros estábamos con ellos y vivíamos pues esos momentos que ellos nos transmitían, porque aparte de que éramos buenas personas, pues era muy gracioso. Y no es que te rieras de él por la condición, sino porque es que de verdad es que era muy gracioso. Y eso quería yo aclararlo también, ¿no? Que en aquella época pues existía todo eso. Estoy hablando de hace muchísimos años. Yo tengo 75 años y lo he vivido en vivo, ¿no? Todas estas cosas. Así que enhorabuena por esta conferencia, porque ha dicho usted cosas que son muy verdad. Y otras, pues bueno, que son circunstancias de aquella época. Porque en los tiempos de Franco, pues, había quien se metía con los homosexuales, ¿no? Pero eran 4, igual que ahora, porque yo hace poco he visto en televisión
que ahora se han metido con un chico y creo que hasta que lo han matado. Y son 4 descerebrados que hay por ahí, porque los demás siempre hemos tenido una condición de respeto y de admiración y de cariño hacia ellos, ¿no? Y eso es lo que quería también aclararle. Pues nada, lo dicho, enhorabuena. Muchas gracias. Al final, como usted bien ha dicho, todas esas formas de sociabilidad LGTBIQ+ deben de ser recogidas e investigadas no solo en los ámbitos, en los principales ámbitos, circuitos artísticos, ¿no? Lejos de las capitales y de las principales provincias, sino también en los pequeños barrios. Usted mencionaba el Albaicín, en las pequeñas localidades, en los entornos rurales. Me consta que hay proyectos de antropología en la Universidad Pablo de Olavide que trata de recuperar todos esos testimonios orales de personas LGTBIQ+ en los pueblos y de también romper ese pensamiento que tenemos como los pueblos como espacios, digamos, problemáticos o conflictivos para las personas LGTBI. Muchas veces eran los espacios más seguros. Porque al final, pues digamos, poco lo que apunta también Jesús Pascual es que tenían una utilidad pública y más allá de la utilidad pública, más allá de la ideología franquista, al final era convivencia y todo, había respeto. Y más pues en una situación, y podemos imaginarnos, ¿no? Como la propia posguerra, sea del Albaicín, sea en Triana o sea en una pedanía de la Sierra de Jaén, todos estaban para apoyarse a todos. Y es importante también recoger toda esa historia silenciada y no volver a lo que ha dicho antes Marina, ¿no? a rearmarizarla y a seguir ocultándonos, ¿no? Entonces necesitamos ese estudio, esa investigación para poder conocer realmente qué ocurrió durante el franquismo con las personas LGTBIQ+, más allá de Madrid o de Cataluña. Hay una cosa que quiero también que se sepa, porque a lo mejor no hay quien lo conozca, pero Federico García Lorca tiene una canción que se llama La canción del Mariquita y está recreada en una corrala y la verdad es que hace un pasaje muy bonito de cómo era y cómo se respetaban incluso los vecinos a esos mariquitas. Así que Federico también lo vivió y con la condición que tenía también, pues hace un relato precioso. Se llama La canción del mariquita, que es digna de leer, ¿no? Por lo que dice de todo ello. Así que esa también se debe de si ustedes pueden verla y verán que es preciosa el relato que hace. Pues muchas gracias, no sabía de la existencia de esta canción, pero me he dejado ya con la miel en los labios, yo creo que a todas y a todos. Bueno, yo que iba a preguntar, porque ha hablado de varios lugares en España, y iba a preguntar que en Granada, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué había en Granada? Ya ha salido el Rey Chico y también había un local en la carretera de Armilla que se llamaba La Ruta del Sol. Y no sé si vamos, que también había ahí algún tipo de espectáculo, aunque vamos, el Rey Chico fundamentalmente era un prostíbulo y de espectáculos, digamos, heteros, ¿no? Pero que también había, no sé, vamos, que preguntaba por si tenías conocimiento de algo de esto. En el caso, bueno, muchas gracias por su pregunta. En el caso concreto de Granada, no he podido trabajar sobre ello todavía, pero sí que sé que cuando llegaba, por ejemplo, sobre todo desde el año 40 hasta el 45, las fiestas de la Inmaculada en diciembre, en las propias pensiones agrícolas, en el Valle de los Caídos, en las prisiones, se realizaban espectáculos de variedades. No he podido comprobar qué tipo de repertorio se interpretaba o qué artistas actuaban en estos lugares, pero se hace indispensable poder revisitarlo, ¿no? Poder ver qué canciones se cantaban, cómo cantaban también los presos y los represaliados franquistas en este contexto, y también cómo se programaban los espectáculos de variedades, muchas veces encubiertos con pues, lo que hemos mencionado antes, ¿no? Con imitadores de estrellas, cancioneros,
se camuflaban también mucho con ópera flamenca, con espectáculos folclóricos, pero que no dejaban de ser esos espectáculos de variedades hasta que pues, iban siendo represaliados, se vieron obligados al exilio, muchos de ellos, Álvaro Retana documenta directamente que desaparecieron. No se sabe qué ocurrió con esos artistas y muchos de ellos eran de Granada también, había muchos andaluces. Pero ya le digo, no he tenido la oportunidad todavía de poder estudiar el caso de Granada en concreto, pero es algo que tengo pendiente y que me encantará. Muchas gracias por su apreciación también sobre estos locales, porque ya hay un hilito del que tirar. Hola, muchas gracias Lidia por esta magnífica conferencia. Y nada, solo quería preguntarte si has podido estudiar cuál era el perfil de recepción del público. En su caso, más o menos, qué herramientas has podido seguir, quizá simplemente el oral, ¿no? Pero bueno, por saber un poco qué herramientas en caso de que lo hayas podido estudiar. Y luego, quizá frente al perfil por ejemplo, del cine, de quién asiste al cine, cómo era su aceptación en ese nivel, o si hay una diferencia, un poquito. Gracias. Vale, muchas gracias por la pregunta. El caso de la recepción del cuplé es curioso. Quiero decir, en el ámbito femenino hubo muchos procesos de transmisión oral entre mujeres y estos cuplés se mantienen, de hecho, en la actualidad en la memoria de muchas mujeres porque se interpretaban no solo en las fiestas y en las verbenas populares, sino también en lugares o espacios feminizados como los propios lavaderos, los mercados, los patios de vecinas. Y es muy importante esta labor que hicieron y que siguen haciendo las mujeres de recuperación y de preservación del patrimonio cupleteril, y más pensando que el 90% de cuplés hablan desde la perspectiva de la mujer en primera persona y narran todo ese deseo sexual que muchas veces le era reprimido por la moral o por la política, ¿no? En el caso del cine, el cine fue un éxito, el cine musical del cuplé fue un éxito y acudían todo tipo de personas, es que fue un éxito. El último cuplé fue la película más taquillera del siglo XX, al menos en los primeros 60 años del siglo XX en España, y a nivel internacional también triunfó, quiero decir, a nivel de recepción en cuanto al cine, estuvo muy, muy bien acogida, muy, muy bien aceptada. En el caso de los espectáculos transformistas, estos sí eran más clandestinos. La mayor parte que acudía o que asistía a este tipo de espectáculos era la propia comunidad LGTBIQ+, porque eran sus lugares más o menos seguros de sociabilización y de representación y autoafirmación identitaria. Pero también asistían artistas y personalidades, sobre todo en el caso del pasaje Begoña, digamos, había memorias orales y testimonios orales que sitúan a Torremolinos y al pasaje Begoña como, digamos, el primer sitio, la primera vez que se produjo un turismo gay en España, ¿no? Y de hecho lo podemos ver con la asistencia del propio John Lennon o de Pia Beck y de muchas otras artistas internacionales. ¿La subversión en lo político existía? ¿Cómo? ¿Perdón? Que si había críticas al régimen también. Ah, sí, claro, por supuesto. De hecho, había algún tipo de espectáculo en los que se aparecían vestidos de militares y luego se cambiaban y utilizaban la indumentaria femenina, aparecían vestidos de militares maquillados como mujer, además de lo más extravagante posible, y crítica implícita al franquismo en los espectáculos. No solo el franquismo, también antes de la llegada de la guerra civil había crítica política. El cuplé en su base es político y está relacionado por lo general con una política de izquierda, con un pensamiento de izquierda aperturista que rechazaba toda la norma impuesta y toda la moral tradicional, ¿no? Esa es la esencia del cuplé, esa fue la esencia también de los espectáculos transformistas y lo continuó, por supuesto, siendo después, posteriormente, en la guerra civil y en el franquismo. De hecho, lo hemos podido ver también en el propio fragmento de Sara Montiel, en La pícara ingenua, que de ingenua no tenía nada, pero es que de la censura franquista menos todavía, y no actuó la censura franquista, uno de los mejores ejemplos de subversión franquista en el cine musical del franquismo que se pueden observar. Sí, todo. Además lo hacían, el cuplé se basaba en su mayoría por una frivolidad, por una ironía
implícita, ¿no? Era la base del cuplé, la ironía, la crítica, la frivolidad y todo el rechazo a lo que venía impuesto desde el humor. Y sí, había también artistas transformistas que imitaban a Franco transvestidos, bueno, había mucho tipo de espectáculos, pero sí, por supuesto, la crítica hacia el franquismo estaba implícita en las propias letras que interpretaban y también en los discursos, lo que se llama ahora como el morcilleo, que se producían entre cuplé y cuplé. Enhorabuena, lo primero de todo. Yo tenía dudas acerca del trabajo metodológico, o sea, con qué fuentes has trabajado, cómo ha sido ese proceso, y estaba pensando también sobre la crítica. No sé si has accedido a prensa, imagino que sí, ¿no? Pero no sé si hay algún tipo de reseña de un tono más musical acerca de este tipo de espectáculos. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, fuentes para el trabajo del cuplé fundamental el archivo Álvaro Retana, porque conserva tanto la discografía como postales, cartas, retratos, relatos del artista de variedades del primer tercio del siglo XX y también refleja en algunos de los casos qué ocurrió con ella cuando llegó la dictadura franquista, refleja de manera muy sutil, muy irónica, ¿no? Cómo artistas lesbianas se tuvieron que exiliar, pero también se hace fundamental la documentación que existe en la Biblioteca Nacional de España, los 1031 registros musicales de cuplés que se hallan en la Biblioteca Nacional de España y en la prensa histórica. La prensa histórica, sobre todo periódicos más políticos, como estoy pensando en Solidaridad Obrera, sí que recogían la programación de todo este tipo de espectáculos en muy pocas ocasiones. Se hallan críticas musicales hacia los cuplés y mucho menos ya en el cine musical del cuplé. Lo que se hablaba en el cine musical del cuplé, pues el éxito del estreno o lo bien que había actuado Sara Montiel, pero no había una crítica musical como tal en la propia prensa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu conferencia. Yo quería preguntar que, bueno, has hablado de Barcelona, de Madrid o de Málaga, que bueno, son como tres potencias económicas en España durante el franquismo. ¿Existían en otros puntos de España o solamente en estas como tres grandes ciudades, bueno, aparte de Sevilla, tal, ¿no? Pero ¿era una cuestión más urbana, más citadina o también se podía dar en zonas quizás más rurales? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, los espectáculos transformistas se daban en todas las ciudades, principalmente porque ya venían dándose desde los años 20-30 con muchísimo éxito. Y no estoy pensando únicamente en locales de ciudades más o menos grandes, estoy pensando en pedanías. No sé, pienso por ejemplo en Jaén, en Cambil, un pueblo de la Sierra de Jaén. Había espectáculos transformistas casi toda la semana. Quiero decir, el transformismo escénico en los años 10, en los años 20, en los años 30 fue uno de los principales espectáculos artísticos que se programaban en ese momento. Y cuando llegó la censura franquista y obviamente estos artistas o desaparecieron o se exiliaron o se escondieron, sí que se volvieron a representar, sí que había locales clandestinos, pero es verdad que cuesta mucho acceder a ellos porque se transmitían o se comunicaban de manera oral. Manolita Chen, por ejemplo, recoge en su testimonio cómo ella emigró de Conil, en Cádiz, hacia Madrid, Barcelona, y allí en Madrid y en Barcelona le hablaron precisamente de Torremolinos. Y es cuando regresó a Torremolinos y regresó a Andalucía y comenzó a hacer espectáculos no solo en Andalucía, sino también en Cádiz, en Sevilla, en todas las provincias. Pero al final eso no va a quedar reflejado en fuentes oficiales, sí en expedientes de represión, pero es muy difícil encontrar este tipo de programación de espectáculos en la prensa, ¿no? Entre otras cosas porque eran clandestinos y estaban prohibidos. Entonces se hace muy necesario esa investigación de las memorias orales, recoger todos esos testimonios como los que han citado esta tarde y investigarlos todavía, recoger esa tradición oral, esas memorias orales y también hacerle justicia no solo académica, sino también democrática. Que entonces, dado, digamos, la complicación que tiene en tanto que en buscar en archivos, etcétera, más o menos qué metodología has usado para encontrar
este tipo de relatos, etcétera. O sea, no sé si quizás usa una metodología un tanto más etnomusicológica, etcétera. Sí, bueno, metodologías diversas, ¿no? Al final no se puede pensar en una metodología única y mucho menos en estudios LGTBIQ+. Yo leí muchísimo todos los trabajos de Anto Rodríguez, de Jesús Pascual, otros referentes a nivel académico en el ámbito del estudio LGTBIQ+, de Fernanda Escano, y a través de redes de investigadores como Mari Corners, como la red Transmarica Vibollo de aquí de Andalucía, se pueden recopilar testimonios y a raíz de ahí pues, ir tirando un poco del hilo, ir investigando en archivos, ver. Lo que pasa es que todavía hay algunos expedientes a los que no se pueden acceder, expedientes de represaliados franquistas por condiciones homosexuales, y a raíz de ahí también expedientes de represión en los propios locales. Y los locales de variedades, los cabarets, ahí ya te van a decir qué artistas fueron detenidos, qué público asistía y en qué condiciones. A través del relato y de los archivos represivos se pueden reconstruir toda la historia LGTBIQ+, y se puede, digamos, devolver a la historia a todos esos personajes que han sido silenciados y que, por desgracia, en algunas corrientes académicas hoy en día continúan siendo silenciados. Pues nada, nos vamos a cenar, que también hay que alimentar el cuerpo, no solo el espíritu. Muchas gracias. Y bueno, pues ya conocéis las siguientes fechas que tenemos previstas y bueno, esperamos ver caras repetidas por aquí. Mil gracias, Lidia, por tu trabajo y por traérnoslo aquí, por compartirlo con tanta generosidad. Gracias a vosotras.